Hola doctor, buenas tardes. A la mesa 5 nos tocó representar una maqueta de la inmunología en la cavidad oral. La inmunología es la ciencia que se encarga de estudiar el sistema inmune, cuya función es la defensa antimicrobiana en el individuo. La boca es un ecosistema donde habitan grupos de microorganismos a través de los restos alimenticios. Uno de los mecanismos de protección antimicrobiana es la mucosa. La cavidad oral es una estructura anatómica caracterizada por tejidos blandos y duros que se encuentran en contacto con agentes externos y extraños. Algunas de las enfermedades y desórdenes causados por los microorganismos en la cavidad oral vendría siendo la caries, la periodontitis y la litosis, entre algunas otras más. Con la presentación anterior del tema inmunología en la cavidad bucal, podemos ver que en esta se distinguen dos barreras, la barrera innata y la barrera adaptativa. Esta última ya fue presentada por mi compañera en la maqueta anterior y ahorita les vamos a presentar lo que es la inmunología innata. En esta maqueta presentamos una de las barreras de la inmunología en la cavidad bucal, donde la saliva es un componente de ella. La saliva es capaz de eliminar hongos, bacterias y demás con ayuda de sustancias como la lisozima y la lactoferrina. En esta maqueta hacemos una presentación de una mínima cantidad de saliva donde podemos encontrar las moléculas de lactoferrina y lisozima. Cuando un agente maligno se presenta, estas sustancias hacen que retarde su crecimiento, en lo que llega un leucocito, que puede estar representado por un macrófago, a destruir lo que es el agente maligno, como en este caso sería un Streptococcus. En esta presentación podemos ver que el macrófago, por un proceso de fagocitosis, destruye esta célula. La fagocitosis prácticamente es devorar a la célula maligna y luego de que ésta es devorada, el macrófago muere. Con esto finalizamos lo que es la inmunología innata, que es un componente de la inmunología en la cavidad bucal. En esta maqueta explicaré qué son las enfermedades sistémicas. Estas son aquellos procesos mórbidos que afectan a varios órganos o a todo el organismo. Entre ellas se encuentran las alteraciones nutricionales, que estas son causadas por la insuficiencia o exceso de uno o más nutrientes en la dieta. Las otras son las alteraciones hematológicas. Estas son causadas por malformaciones en los distintos componentes de la sangre. Después tenemos las alteraciones endocrinas. Son causadas por el exceso o defecto en las glándulas endocrinas. Tenemos las alteraciones digestivas. Se presentan en forma de inflamación o de abdomen, estreñimiento, diarrea, etc. Las pulmonares que estas son producidas por alteraciones en los componentes del sistema respiratorio. Y por último tenemos las del SIDA, que es una enfermedad transmitida por una vía sexual, hereditaria o por el intercambio de sangre. Para ya finalizar, yo les voy a dar una breve explicación de mi maqueta. Yo representé a la cavidad bucal, así como también las diferentes hábitats que necesitan las bacterias para poder tener una proliferación. Por ejemplo, el hábitat, aquí podemos observar que estas son de la lengua, esta de los órganos dentarios y por último de las mucosas. Lo dividí en factores y variables externas. Un factor es la edad. Es importante mencionar que no va a ser lo mismo una microbiota oral en un niño que en la de un anciano, porque van a haber variables internas como van a ser los cambios en el huésped, la transferencia de microbiota, una microevolución y por último cambios de la diversidad, el huésped y ambiente.
Va a haber unas variables internas como son los factores genéticos, el sistema inmunológico, el ambiente, la dieta y los hábitos. El hábitat, como les comenté anteriormente, va a depender de muchos factores como van a ser la anatomía, la temperatura, el oxígeno, la superficie, el pH, la nutrición, la higiene oral, el flujo salival y el fluido clavicular. Y por último, va a haber una maduración de biofil. Como podremos observar, va a llevar un ciclo donde comienza, va a haber una proliferación y por último va a haber una pequeña disminución y vuelve a continuar el ciclo. Esto va a tener unas variables internas como van a ser la densidad, el ambiente, la respuesta inmune y por último la interacción microbiana.